ver si protege o no. Entonces, el beneficio se lo queremos ver a ese extracto. El daño, la micotoxina, pues ya un poco las hemos estudiado, entonces... Ok, perfecto. Ya me quedó eso mucho más claro. Qué bueno que te detuviste a explicar eso. Y aparte de esos 3 tratamientos, ¿hiciste alguna otra cosa con esas celulitas? Pues en definitiva no solamente se hace este tratamiento, sino que claro, la forma en la que se evalúa o se recogen esos resultados, es decir, cómo está la célula respondiendo, pues ahí hay un ensayo, que es el que nos sirve a nosotros para recoger ese resultado, y es el ensayo de MTT. El MTT se conoce así por las siglas que tiene en inglés de una sal de tetrazolio, que bueno, así se conoce también, y que bueno, pues lo que hace es medir la viabilidad, es decir, cómo están de vivas o muertas, es decir, ¿hay más vivas ahora o hay más muertas ahora? Y ese es el ensayo en el que nos basamos y recogimos los datos a partir de ese ensayo. Se llama MTT y o bien también se llama como ensayo de viabilidad celular o incluso también de citotoxicidad, porque la gran mayoría de veces dices, no, estoy midiendo la muerte. Entonces, bueno, se puede conocer también como tal. Okay. Oye, Ana, y bueno, antes de que nos cuentes los resultados que obtuviste, ¿tuviste alguna dificultad, algún contratiempo, mientras estabas haciendo pues estos tratamientos, se les antojaba mucho el café y pues se iban a tomar un cafecito, Se les cayeron las placas, se les contaminaron. Bueno. Vamos a poner que el punto de partida, una vez nos pasamos como, pues eso, unas cuantas semanas teniendo bien los extractos, y ahí sí que fue locura de café. Bueno, pues porque va oliendo a café por todos los sitios y pues esto para qué es. O sea, no lo consideraría un contratiempo, pero es verdad que dedicamos un primer paso a obtener los extractos, y hechos los extractos ya se guardan, se mantienen y se empiezan a hacer los ensayos. Consideraciones pues para llevarlos a cabo. Siempre pues partes de la base de tener pues suficientes células, es decir, suficientes células neuronales. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos un buen punto de partida, pues luego ya, aunque tengas controles y demás, es decir, dentro del ensayo siempre tienes unos controles que te sirven de guía de que todo está funcionando bien, pues si no tienes ese punto de partida, pues no puedes seguir. Sí que es verdad que alguna semana pues estás planeando ensayos y planeas tantas placas y resulta que después dices, pues si para la semana que viene me había planeado 8, 10 placas, pues resulta que me voy a tener que quedar con 3 porque no tengo una población celular suficiente como para sembrarlas. Es verdad que esto ya lo tenemos pues bastante establecido, pero pues ese sería uno de los contratiempos con los que te puedes encontrar. Voy a hacer esta semana los 3 tratamientos directos, simultáneo, pues no. Entonces hay que tener ese punto de partida, considerarlo muy bien y bueno, ya te digo que el extracto o los extractos los estuvimos obteniendo durante unas semanas y luego ya ahí fuimos después trabajando con ellos. Perfecto. Bueno, entonces en los métodos hiciste estos 3 tratamientos y el ensayo MTT es básicamente para ver cómo les va a las células, porque obviamente siempre después de que haces un experimento, un tratamiento, algo tienes que medir para tener tus resultados y para saber cómo les fue a las células. Entonces el ensayo MTT es eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿crees que estemos listas para pasar a los resultados? ¿Estamos listas? Yo creo que sí. No sé si hay alguna otra pregunta, pero sí, desde luego que sí, que cuando uno termina o cuando uno está haciendo el ensayo lo tiene todo planificado y lo que quiere en realidad es obtener o qué es lo que va a medir, ¿no? Y cuál va a ser el indicador que voy a seguir, ¿no? Entonces, de hecho, se llaman y recibe el nombre, ¿no?, de ser un indicador de toxicidad. No quisiera ir más allá, pero sí que es verdad que es un indicador que es algo que yo voy a estar siguiendo y que me va a decir, uy, aquí está pasando algo. Entonces, ahora sí, ¿qué encontraron? ¿Cómo le fue a las células en los 3 diferentes tratamientos?
Bueno, pues las células, adelantaba antes, ¿no? Que el mejor extracto que fue y que funcionó fue el del agua. Probamos diferentes, con diferentes disolventes, con metanol en diferentes proporciones. El que mejor le fue el del agua. Eso también juega, entre comillas, a favor. Pues, ¿por qué? Pues porque es agua, las células, la base del medio de cultivo es de agua también, y entonces si en algún momento, y esa sería una perspectiva futura, se le quisiese dar alguna aplicación a este extracto, pues el hecho de que sea acuoso, ¿no? Que tenga propiedades acuosas, pues ya le da unas salidas pues muy grandes, ¿no? Para cualquiera que pueda ser o se desarrolle su utilidad. Pero en cualquier caso también lo que vimos es que protegían más cuando estos extractos de los subproductos, más el del tegumento plateado, ¿no? O esa lámina plateada o de alrededor del grano, proporcionaba mucha mayor protección, es decir, proporcionaba mayor viabilidad a las células frente a la exposición. Entonces, de alguna manera protegían más también frente al daño que las micotoxinas por sí solas producían, ¿no? Entonces, además de que es un defecto, ¿no? De llamar silver skin, porque si no es la película fina, es el tegumento que recubre el grano de café, eso sería en castellano la forma completa de decirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue el que mayor protección propuso. Cuando después estuvimos con los pretratamientos o con los tratamientos simultáneos, que era donde queríamos ver algo más, pues bueno, ahí tengo que decir que no hay un resultado que sea taxativo de mejor simultáneo o mejor pretratamiento. Hemos estado trabajando a diferentes concentraciones de micotoxinas y de los extractos también, de concentración del extracto. Entonces, eso nos hace tener una discusión amplia de, pues en este punto de aquí vemos mejor que es el pretratamiento, pero en este punto de aquí es mejor la estrategia, es simultánea, ¿no? Entonces... Ok. Entonces, en cuestión del tratamiento directo, a las células les va mejor cuando están protegidas por el extracto que viene de la piel del grano, ¿no? Y entre tratamiento simultáneo y pretratamiento, o sea, eso quiere decir, en algunos casos sí, en algunos no. Entonces, pues no siempre la célula requiere de acostumbrarse, ¿no? Por 24 horas a ese extracto para tener una protección eficiente, eso es lo que quiere decir. Exactamente, sí. Y luego también a la vez pues puede reflejar, ¿no? El beneficio que puedan tener estos extractos, que no sé, no lo hemos mencionado, pero bueno, son ricos en antioxidantes, ¿eh? Hicimos un estudio previo en el que determinamos cuál era la capacidad antioxidante y cuál era la cantidad total de los antioxidantes que tiene, que principalmente son polifenoles, sin entrar más en ello, pero en cierto modo también pues refleja un poco lo que ocurre cuando estamos tomando café o lo tenemos incluido en nuestra dieta de forma natural, ¿no? Es decir, de forma natural tenemos una alimentación en la que podemos estar expuestos a micotoxinas a unas cantidades muy pequeñitas, y de forma natural estamos teniendo una exposición a estos antioxidantes que están en el café, ¿no? Es el extracto acuoso. Entonces refleja un poco ese punto de realidad. Lo que sí que nos da datos y resultados de conocer exactamente a esta concentración con este pretratamiento o con esta estrategia de pretratamiento o simultáneo, pues ocurre mejor o tenemos mejor resultado, así y así. Entonces, en cierto modo, pues nos daba también mucha satisfacción el ver que se está recogiendo y que de verdad está reflejándose una situación real que podemos tener o que puede tener la población dentro de su alimentación o su consumo habitual de café y exposición a las micotoxinas. Que es verdad que estamos un poco poniendo esa exposición a micotoxinas a unos niveles altos, no que se vayan a encontrar en alimentos, pero en cualquier caso hacemos un barrido de concentraciones. A mí me parece muy interesante esto, porque además, pues a mí sí me gusta un buen el café. Te iba a decir, tú sí eres cafetera. Yo una vez tengo una pregunta aquí con esto último que dijiste, porque aquí obviamente, y entiendo la motivación de
de hacerlo con los extractos del café. Me parece pues una propuesta interesante estudiar este tipo de cosas, pero los beneficios también se podrían tener de tomar el café sin necesidad de hacer como esos extractos, o vienen específicamente de ese extracto. Me imagino, como dices, incluso 2 diferentes tipos de extracto tienen diferente efecto, pues me imagino que también el tomarte el café sin que sea necesaria, sin que necesariamente venga del silver skin o del otro, del resto del café, si sabes si también de ahí puedes sacar esos beneficios, esa protección. Por supuesto, el café, igual que tiene o que se le han asociado pues algunas contrapartidas, ¿no? O algunos efectos perjudiciales, también tiene efectos beneficiosos. Y el de los más importantes que tiene asociado es la cantidad de polifenoles. Es decir, al final estamos tomando una bebida, la estemos tomando de forma natural, pues que tiene una gran cantidad de antioxidantes. Entonces, eso de forma natural se obtiene, es decir, que sí, pero claro, es que hay algo más que podamos hacer con esos productos, esos residuos del café, y ¿para qué se le podría dar salida? Es decir, ¿con qué punto de partida? Pues bueno, ya sabemos que es verdad, ¿no? Y eso estaría en otro estudio que no estamos contemplando aquí, y es verdad que tienen mucha cantidad todavía de antioxidantes, es decir, el café una vez utilizado, ese grano, ese producto que estamos hablando, todavía tiene una cantidad de antioxidantes muy elevada, que son los polifenoles. Pero es que para el tegumento del grano del café, ese silver, ese plateado, tegumento plateado, claro, ese no se le da ninguna utilidad. De entrada se deshace de él. O sea, no tiene ninguna salida extra. Y si tiene polifenoles, que sí que los tiene, y encima está proporcionando un beneficio mayor, de acuerdo a nuestro estudio, que el reutilizar ese grano de café, ¿no? Ese polvo de café ya utilizado, pues es un extra, ¿no? Y no quiere decir que no se obtengan beneficios de tomarse el café, o de tomar un café con esa capacidad antioxidante, sino que además tenemos una segunda opción de utilizarlo, y si además nos vamos a ese residuo previo que nos deshacemos de él, pues le podemos dar otra utilidad. ¿Cuál será? Pues lo que comentaba antes, ¿no? Pues de un ingrediente, de añadirlo a cualquier tipo de bebida o a cualquier, es decir, una utilidad, un mayor rendimiento de lo que es los cultivos de café o el café, ¿no? Y además eso es también un valor añadido, y sobre todo, y nos gusta también decirlo, y así lo expresamos también en el trabajo, es esos ODS. O sea, si es algo por lo que estamos apostando, se está apostando de una manera muy, muy bien delimitada, diría yo, desde hace pues recientemente, aunque se aprobaron ya en 2015, es la implementación, ¿no? Y la implantación de estos objetivos, ¿no? De esa segunda utilización, esa sostenibilidad, y ya no solamente de esa sostenibilidad, sino ya también a nivel económico, a nivel de las productoras de café, de las empresas de café, a nivel a nivel científico, a nivel de desarrollo de nuevos productos. O sea, está súper interesante. Ya nos tenemos que acercar a la parte más cañona de esta entrevista, mi querida Ana, de este episodio. Adelante, Paloma, estoy preparada, a ver. Bueno, la que tiene que estar preparada es Paloma y yo. Sí, nosotras somos las que... Aquí se va a ver que también entendimos lo que nos platicaste el día de hoy. Y como saben los que nos están escuchando, pues esta sección lleva el título de Preguntas Trueno. Y en esta sección, pues lo que tenemos que hacer es responder a las 3 principales preguntas que generalmente utilizamos para entender un estudio, ¿no? Que es, ¿cuál es la pregunta principal del estudio? ¿Qué metodología o cómo se hizo este estudio y los principales resultados? Entonces, tú, Ana, pues nos tienes que calificar. Tú eres el jurado calificador. Nos vas a decir qué tan bien andamos y bueno, pues vamos a empezar, mi querida Mariana. A mí me gusta también dar así como una previa de, pues bueno, antes de empezar, ¿no? Así, pues en modo tutoría, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que todavía tengáis?
para ya después, ya a partir de ahí ya puedo evaluar, pero primero eso, que queden las cosas claras y luego ya a partir de ahí ya, pues ahora evaluamos, no sé. Para que no haya pretextos, básicamente. Sí, además Ana pues es maestra, o sea, obvio ella sabe, y qué buena onda, porque un maestro así, pues